año litúrgico de Don Próspero Guaranger, 28 de junio, San Irineo, obispo y mártir. Irineo y la primicia romana. La Iglesia de León presenta en este día a la admiración del mundo a su gran doctor, el pacífico y valiente Irineo, lumbrera de Occidente. Conviene escucharle dando a la Iglesia Madre el célebre testimonio que, hasta nuestros tiempos, ha vivamente contriado a la herejía y conturbado al infierno, y la eterna sabiduría ha querido fijar para hoy su triunfo, porque encierra una instrucción muy propia para preparar nuestros corazones para mañana. Oigamos al discípulo de Policarpo, el celoso oyente de los discípulos de los apóstoles, aquel a quien su ciencia y sus peregrinaciones, desde la brillante Jonía hasta el país de los celtas, hicieron el más autorizado testigo de la fe de las iglesias en el siglo II. Todas estas iglesias, dice el obispo de León, se inclinan ante Roma, la Señora y la Madre, porque con ella, a causa de la autoridad de su origen, deben concordar las demás. En ella, los fieles que existen en todas partes guardan siempre pura la fe que se les predicó, grande y digna de veneración por su antigüedad sobre todas, reconocida por todos. Fundada por los dos más gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, sus obispos son por su sucesión el canal por donde viene hasta nosotros integra la tradición apostólica, de tal manera que todo el que difiere de ella en su creencia, por solo este hecho es condenado. La herejía gnóstica. La piedra que sostiene a la Iglesia era por lo mismo inconmovible a los esfuerzos de la falsa ciencia, y sin embargo de eso no era un ataque inocuo el de los gnosis, herejía múltiple, con sus tramas urdidas en disforme mezcla por los poderes más opuestos del abismo. Diríase que Cristo, para probar el fundamento que había puesto, permitió ensayar contra él el asalto simultáneo de todos los errores que dividían entonces el mundo o lo destrozarían más tarde. Simón el mago, envuelto por Satanás en los lazos de las ciencias ocultas, fue elegido por lugarteniente del príncipe de las tinieblas para esta empresa. Desenmascarado en Samaria por Simón, Pedro comenzó contra él una lucha envidiosa, que desgraciadamente no había de terminar a la muerte del padre de las herejías, sino que continuaría más viva en los siglos sucesivos. Saturnino, Basílides, Valentín inventaron los más tortuosos y extravagantes sistemas, dejando libre curso a los instintos que en torno suyo hacía germinar la corrupción del espíritu y del corazón. En sus sistemas se encierra la reunión de las filosofías, religiones y aspiraciones más contradictorias de la humanidad. No hay aberración desde el dualismo persa y el idealismo indonástico, hasta la cábala judía y el politeísmo griego, que no se haya dado la mano en el santuario reservado de la gnosis. Allí se elaboraban ya fórmulas que anunciaban las futuras herejías de Ario y Eutiques. Allí anticipadamente tomaban movimiento y vida en un extraño cuento panteístico los más peregrinos sueños vacíos de las metafísicas modernas, un dios abismo que rodaba de caída en caída hasta la materia para tener conciencia de sí mismo en la humanidad y volver por el aniquilamiento al silencio eterno. Tal era uno de los dogmas de la gnosis sobre el que se apoya una moral, unas veces rigorista hasta el punto de incitar al suicidio cósmico, y otras mezclando una mística que incitaba a las más impuras prácticas o abandonaba al hombre a sus pasiones. El defensor del dogma, San Irineo, fue escogido por Dios para oponer a la gnosis los argumentos de su poderosa lógica y restablecer contra ella el sentido verdadero de las Escrituras. Sobresalió más aún cuando, frente a 1000 sectas que llevaban abiertamente la señal del padre de la división y de la mentira, hizo ver que la Iglesia guardaba piadosamente en todo el mundo la tradición recibida de los apóstoles, la fe en la Santísima Trinidad que gobierna este mundo, obra suya y el misterio de justicia y misericordia, que abandonando a los ángeles caídos, ha levantado incluso a nuestra carne en Jesús. Tal era el depósito que Pedro y Pablo, los apóstoles y sus discípulos, legaron al mundo. La Iglesia, pues, atestigua a San Irineo, habiendo recibido esta fe, la guarda diligentemente haciendo como una casa única de la tierra en donde vive dispersa, cree juntamente con una sola alma y con un solo corazón.
con una misma voz predicta, enseña, transmite la doctrina, como si tuviese una sola boca, porque aun cuando en el mundo son muy diversas las lenguas, esto no impide que la tradición sea una en su savia. Fe y amor, unidad santa, fe preciosa depositada como fermento de eterna juventud en nuestros corazones, no te conocen los que se apartan de la Iglesia. Alejándose de ella pierden a Jesús y sus dones, porque donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda gracia. Desgraciados los que se separan de ella, no sacan la vida de los pechos nutritivos a los que les invita su madre, no pagan su sed en la purísima fuente del cuerpo del Salvador, sino que, lejos de la piedra única, van a beber en el barro de las cisternas cavadas en el lodo fétido, donde no se halla el agua de la verdad. Sofistas repletos de fórmulas y vacíos de la verdad, ¿de qué les servirá su ciencia? Oh, exclama el obispo de Lyon en un arrebato en el que parece se inspirará más tarde el autor de la Imitación. Cuanto mejor es ser ignorante o de poca ciencia y acercarse a Dios por el amor. Qué utilidad reporta el saber y pasar por erudito y ser enemigo del Señor. Por eso decía San Pablo, la ciencia infla, pero la caridad edifica. No reprobaba él la verdadera ciencia de Dios, porque entonces se habría condenado a sí mismo el primero, sino que veía que algunos, vanagloriándose con el pretexto de la ciencia, no sabían amar. Sí, ciertamente, más vale no saber nada, ignorar las razones de las cosas y creer en Dios y tener caridad. Evitemos la vanagloria que nos arrebataría el amor, vida de nuestras almas, Jesucristo, Hijo de Dios, crucificado por nosotros, sea toda nuestra ciencia. Vida. Ireneo nació en Asia Menor, tal vez en Esmirna entre 130 y 135. Allí conoció a San Policarpo, de quien se hizo discípulo. San Policarpo le contó las relaciones que había tenido con San Juan y otros muchos que habían visto al Señor. Por esto es uno de los testigos más dignos de veneración y más seguros de la tradición, y debió ser, gracias a su inteligencia, uno de los más competentes para refutar el gnosticismo. Habiendo venido a las Galías, fue agregado como sacerdote a la iglesia de Lyon por el obispo San Potino. Durante la persecución de 177 sostuvo a los mártires. Los fieles le enviaron a los papas Eleuterio y Víctor para tratar de la paz de las iglesias de Oriente, perturbadas por la controversia sobre la fecha de Pascua y por la herejía montañista. Debió de suceder al obispo San Potino y según algunos murió mártir probablemente en 208. Cristiandad de León, que corona la tuya, ilustre pontífice. Los hombres son incapaces de contar las incalculables perlas de que está adornada, porque en la palestra donde la conquistaste un pueblo entero luchaba contigo. Cada mártir, al subir al cielo, proclamaba que te debía su gloria. Derramó la sangre de Blandina y sus 46 compañeros 31 años antes. Ha producido gracias a ti más del centuplo. Tu trabajo hizo brotar del suelo teñido de púrpura la semilla fecunda recibida en los primeros días, y muy pronto el reducido número de cristianos perdidos por la ciudad la absorbieron por completo. Antes había bastado el anfiteatro para el derrame de la sangre de los mártires. Hoy el torrente generoso anega calles y plazas, día sagrado que hace de León la émula de Roma y la ciudad santa de las calles. Roma y León. Roma y León, la madre y la hija, conservaron gratos recuerdos de la enseñanza que preparó este triunfo, de las doctrinas que tú asentaste sobre la firmeza de la piedra apostólica. Es de las que, tanto el pastor como el rebaño, dan ahora el mayor de los testimonios. Tiempo llegará en que una asamblea de obispos cortesanos querrá persuadir al mundo que la antigua región de las Galías no recibió tus dogmas, pero la sangre vertida confundirá la pretenciosa cobardía de esos falsos testigos. Dios suscitará la tempestad y ésta dará vuelta al celemín bajo el cual, no pudiendo extinguirla, habían ocultado por un tiempo la luz, y esta luz que tú habías puesto sobre el candelero iluminará a todos los que moran en la casa. Oración por Francia. Los hijos de los mártires han permanecido fieles a Jesucristo, juntamente con María, cuya misión tan plenamente expusiste tú a sus padres y con el precursor del Dios
humanado, que tiene asimismo parte en su amor, protégelos contra toda plaga de cuerpo y de alma. Mira por Francia y rechaza otra vez lejos de ella la invasión de la falsa filosofía, que en nuestros días ha pretendido rejuvenecer los principios de la gnosis. Haz que de nuevo brille la verdad a los ojos de tantos hombres a quienes la herejía, debajo de múltiples formas, retiene alejados del único aprisco de salvación. Mantén a los cristianos en la única paz digna de este nombre. Guarda puras las inteligencias y los corazones de aquellos a quienes aún no mancillado el error. Y ahora, en fin, prepáranos a todos a celebrar cual conviene a los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, y juntamente la ponderosa primacia de la Madre de todas las iglesias.